Anteriormente se creía que la mayoría de autistas tenían discapacidad intelectual, que había solo unos pocos casos anecdóticos con alta inteligencia, pero solían referirse al término savant, conocidos horriblemente como los genios idiotas. Es decir, que al autista solo se le dejaba la posibilidad de tener una isla de habilidad o a lo sumo tener una inteligencia promedio. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y hoy hablamos abiertamente de casos de doble excepcionalidad, donde individuos con una alta capacidad intelectual están además dentro del espectro autista. Puede ser las dos cosas. Es más, lo que sabemos hoy es que hay una gran variabilidad de perfiles intelectuales y que todo el espectro de la inteligencia está presente en las personas autistas. Luego, el autismo no está reñido con la alta inteligencia. Me gusta mucho referenciar un artículo de 2022 que apuntó algo interesante, y es que la inteligencia autista está muy polarizada, es decir, que somos muy de extremos. La barra azul que ves en la fotografía corresponde con los autistas, la naranja con los alistas o personas no autistas y la gris con el grupo de control. Si te fijas en la distribución de las barras azules, las barras que se corresponden con un CI de entre 115 y 129 y superior a 129, el grupo autista tiene una mayor representación que los otros dos grupos. Y también tenemos mayor representación en el otro extremo. ¿Dónde estamos menos representados? En la inteligencia promedio. Con lo que así visto, los autistas somos un grupo de extremos. Esto coincide con lo que ya antes había dicho Bernard Crespi en 2016, donde apuntaba a una prevalencia de autismo mayor entre la población altamente dotada, y decía que muchos niños de alta capacidad estaban siendo o bien infradiagnosticados o bien mal diagnosticados. Crespi presentaba el autismo como un desorden de inteligencia, porque decía que había una inteligencia alta pero desequilibrada. Como nombre es muy feo esto de desorden, pero bueno, te dejaré el artículo porque no tiene desperdicio. Decía también que el autismo y la inteligencia están correlacionados genéticamente entre sí, lo que indicaba una base genética compartida y que por tanto había riesgo de autismo en la alta inteligencia. Esta idea de la polarización y los extremos vuelve a aparecer el año pasado en un estudio con más de 600 niños autistas. Resulta que cuando les hacían las pruebas de inteligencia se encontraban más desviaciones estándar que en la muestra normativa y vieron que los estudiantes autistas tenían 12 veces más probabilidades que la población general de puntuar en discapacidad intelectual, pero también tenían 1,5 veces más probabilidades de puntuar en el rango superior. Luego decían, más estudiantes autistas deberían ser considerados superdotados. En la imagen tienes una distribución de las puntuaciones de CI en personas autistas, que son las barras negras, y al fondo la curva de distribución normal. Ocurre similar a lo que vimos en el artículo de 2022, que las barras suben en discapacidad cognitiva y suben también en inteligencia por encima de la media. Ves que despuntan en 110, pero también hay más autistas con CI 130 que personas no autistas. Lo que ocurrió es que entre 1966 y el 2001 se pensaba que el 70% de los autistas, es decir, la mayoría, tenían baja capacidad intelectual. Y bajo esta creencia, los médicos de cuando éramos pequeños descartaban autismo, aunque hubiera indicadores claros, porque el niño o la niña en cuestión parecían ser muy inteligentes. Para el año 2000 las cosas comienzan a cambiar y el acuerdo entonces es casi del 50% que tienen baja inteligencia. Y actualmente los números se invirtieron de manera que solo el 31% tiene un deterioro cognitivo y el resto, casi el 70%, tenían bien inteligencia promedio o bien una inteligencia muy por encima de la media. El caso es que una vez que sabemos que puede ser autista y tener una alta capacidad, surge la duda de cómo poder detectar estos casos a tiempo y no presumir que lo que vemos es un caso de excepcionalidad intelectual y que lo único que le pasa al niño es que es muy listo, porque entonces nos quedamos sin intervenir. A nivel cerebral no podemos, porque por si fuera poco lío, ambos perfiles tienen muchas similitudes, alta capacidad y autismo, y ambos cerebros son normales estructuralmente hablando, es decir, que ninguno es anómalo. Temple Grandin decía que esa es la verdad más incómoda del autismo, que no podemos simplemente mirar al cerebro para diagnosticarnos. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre una persona con alta capacidad y un autista? Pues por ejemplo, mayores habilidades sensoriales y visoespaciales o mayor enfoque atencional. Sobre esto te enlazo al vídeo en el que te conté la fuerte relación que hay entre los niños prodigio y el autismo, donde asuntos como la atención tienen mucho que ver. También vemos un razonamiento fluido mejorado,
un aumento de la sustancia blanca referido a la interconectividad y un retraso en la poda sináptica. Tanto en alta capacidad como en autismo se retrasa la poda sináptica, que es el momento madurativo en el que vamos a ir eliminando conexiones innecesarias de nuestro cerebro. Pero en alta inteligencia se observa que después de este retraso la poda va a ser más rápida e intensa y se convierte en un cerebro eficazmente conectado y sintonizado con el mundo. En el cerebro autista, y hasta donde sabemos hoy, no se da la típica poda, sino que nos quedamos con muchas conexiones o ramas para entendernos que no se llegan a desconectar. Esto a priori podría entenderse como el caos, pero también es lo que nos da una buena resolución de problemas y favorece la creatividad. El asunto importante aquí es cómo de optimizadas están tus conexiones y no tanto el número de ellas. También se ven otras semejanzas como una mayor activación de la amígdala o un mayor tamaño del fascículo uncinado derecho, que está relacionado con la empatía. ¿Pero qué pasa con estas semejanzas? Pues que seguimos teniendo una visión médica algo capacitista, que hace que cuando nos encontramos estas similitudes entre uno y otro, como el caso, por ejemplo, que hemos dicho de la mayor sustancia blanca, pues en casos de autismo se alega que es una forma de compensación del cerebro, no una virtud per se como se hablaría en casos de alta capacidad. Y pasa igual con el mayor tamaño del fascículo uncinado, que en alta capacidad se nos dice que supone una mayor empatía. Y en autismo, que es lo que provoca los déficits sociales. Luego no estamos, de momento, en una situación ecuánime donde ambos perfiles sean neutros, y eso hace que avancemos más lento en investigación. Cuando hay mucho de algo en autismo, se presume que es para compensar lo que nos falta, pero si el estudio es sobre personas dotadas, pues la hipótesis ahí es que por eso somos tan listos. Claro que sí, cariño. Como ya conocen mi visión, no insistiré más en esto, pero está claro que cambiar la mirada nos ayudaría a localizar más perfiles con esta doble excepcionalidad de autismo y alta capacidad, porque muchos de ellos pasan desapercibidos y se ocultan. Aquí entran en juego las estrategias de camuflaje. Hoy sabemos que existe una relación entre buenas funciones ejecutivas y un camuflaje exitoso, y la hipótesis es que quizás solo sea posible enmascarar o camuflarse o fingir que no eres autista cuando tienes suficientes recursos cognitivos para hacerlo, es decir, cuando eres suficientemente inteligente como para hacer que no se te note. Esto se dijo en un artículo de 2021 y ese mismo año otro artículo vuelve a recoger la idea, añadiendo además que ese acto de camuflaje es un acto agotador a largo plazo y difícil de sostener de forma prolongada sin que se observe un impacto negativo en el individuo. Con lo que se decía, ok, si eres muy inteligente, puedes poner a trabajar tu corteza prefrontal para construir una máscara e imitar a los neurotípicos, pero eso te va a traer unos efectos a largo plazo y uno de ellos va a ser el agotamiento que tantos adultos autistas experimentan. En su libro de 2022, la doctora Belcher hablaba de los factores que contribuyen al camuflaje. Uno de ellos era haber nacido mujer, pero también planteaba la alta inteligencia y tener buenas funciones ejecutivas, como ser bueno en la planificación o también añadía tener una buena memoria. Sobre esto te contaré más cuando deje de grabar vídeos y me ponga a terminar el libro sobre el camuflaje neurodivergente. Estoy en ello. Pero sobre alta capacidad y autismo tienes mucho y al detalle en mi curso Alta Capacidad y Autismo, fortalezas de esta doble excepcionalidad. Es una formación con acceso inmediato que puedes ver con calma y se queda para ti para siempre, con 47 vídeos y 46 documentos anexos que puedes imprimir, donde tienes el enlace a los artículos originales y los libros y otros enlaces con los que puedes ampliar la información. Todo está distribuido de forma amena con vídeos cortos, con la idea de que puedas comerte los abocados pequeñitos y que lo puedas intercalar en tu vida diaria por muy ajetreada que sea. Tanto si eres autista como padre o madre de autista o profesional enfocado a personas autistas, esta es una opción para formarte sobre los perfiles donde confluyen el autismo y la alta capacidad intelectual. Te diría que una de las partes con más enjundia del curso es qué pruebas pasar y cuáles no para detectar las sutilezas de estos perfiles. Dentro te cuento qué instrumentos podrían darnos falsos negativos y qué pistas en una batería psicométrica nos estarían abriendo a la posibilidad del autismo. Me despido y como siempre tienes todos los enlaces a las referencias del vídeo y el curso de autismo en el link bajo el vídeo. Cuídate, mantén tu mente abierta y tómate los descansos que necesites.